Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Lunes de salud mental en el Ciudadano ADN y nos vamos a hacer cargo de un grupo de la población que a veces nos acordamos, lamentablemente, por alguna mala noticia, por alguna tragedia, pocas veces por la demanda, el estrés, lo que significa para muchos y muchos enfrentar la educación universitaria, la educación fuera ya del colegio, ¿no? Y cuando uno piensa en que estamos en problemas porque, no sé, vemos la cantidad de estrés que tienen los chicos, la presión que tienen, el exitismo que va rodeado, incluso las tarjetas de crédito que le ofrecen y que se endeudan, que se tienen que trasladar de un lugar a otro para poder estudiar porque no en todas las regiones o todas las comunas hay algún centro de formación técnica, un instituto profesional o una universidad, nos vamos dando cuenta que de verdad es una etapa bien complicada en la vida porque se supone que es cuando empezamos a ser adultos. Por eso queremos hablar de la salud mental de los estudiantes universitarios, que sigue siendo particularmente una preocupación en América Latina, y está con nosotros la psicóloga, directora de psicología de la Universidad Bernardo Higgins, Viviana Tartakovsky, parte de la casa además. ¿Cómo estás, Vivi? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación y agradecida también de que toquen estos temas que son tan importantes. Bueno, tú lo vives día a día en la universidad, pues, Viviana, ¿no? No solamente estar formando futuros psicólogos, sino que también ver en general cómo están hoy día los estudiantes en nuestro país. Absolutamente, si te fijas, todos los estudios hablan que 1 de cada 3 estudiantes universitarios presentan problemas de salud mental. Sobre todo hay que pensar que en universidades como la de nosotros, la Universidad Bernardo Higgins, tenemos una altísima gratuidad, más de 90% en la universidad y en psicología más de 95%. Entonces son estudiantes que, además de toda la fragilidad que tú súper bien mencionabas a nivel mundial de esta población, tienen fragilidades en términos socioeconómicos. Entonces te fijas que es como caldo de cultivo para que aparezcan enfermedades de salud mental. Claro. ¿Y nos hacemos cargo de esa realidad? Yo te diría que ha sido difícil porque así como hay otras legislaciones, estoy pensando en Ley CAR y en otros temas que son de interés social y psicológico también. El espíritu de la ley cuando fue la gratuidad fue muy lindo, te fijas, estamos de acuerdo con que todas y todos los estudiantes tengan acceso a la educación superior. Pero finalmente hay condiciones estructurales que hacen que sea muy difícil para aquellos chicos que sobre todo vienen en condiciones muy precarias económicamente, puedan acceder de buena manera y tener un buen rendimiento, una buena retención, porque finalmente son estudiantes que son la primera generación que estudian en su familia, no hay libros en su casa, no hay este hábito de lectoescritura, vienen de colegios donde hubo pandemia también entre medio para muchos y muchas de ellas. Entonces, claro, por eso surgió ese estudio de preguntarnos más que seguir indagando acerca de lo malo que está, ¿no? De lo mal que está psicológicamente, ¿qué lo sostiene? Porque de verdad nos empezamos a preguntar con un grupo de colegas cómo lo hacen. Así como, que en el fondo hemos tenido relatos súper conmovedores de estudiantes que, por ejemplo, la beca Junaev que les otorga el Estado, ellos la ocupan para financiar alimentación para sus familias. Claro. Y pasan de largo todo el día. Entonces era cómo logran pasar de curso con toda esta complejidad que están viviendo. Entonces te fijas, Sandra, que como que hay dispositivos en cada universidad, hay atenciones psicológicas gratuitas, pero es insuficiente si tú me preguntas desde la honestidad. Viviana, y eso me imagino que cuando es la entrada, ¿no? Es cuando más se nota, pero hay me imagino en el seguimiento a lo largo de los años cosas que se mantienen y que cuestan mucho, no sé si erradicar es la palabra, pero no sé, adoptar, superar y todo eso. Claro, yo te diría que en todas las investigaciones que hemos hecho, tanto dentro de la universidad como afuera, bueno, y también a nivel mundial, la ansiedad es el síntoma regalón de estos tiempos. Entonces, desde la pandemia, como demuestran estoy pensando en la encuesta última de la H, la Católica, no solo en esta población, podríamos decir, entre adolescente y ¿cierto? Y claro, adulto joven, pero también en los adultos la ansiedad sigue siendo el síntoma regalón de estos tiempos. Y eso, si tú me preguntas, Cristian, no logra bajar. Entonces, desde el 2020 hasta el 2025, esa sintomatología sigue estando más o menos similar. Y ahí uno se explica cuando se habla un poco peyorativamente de esta generación de cristal, la poca tolerancia a la frustración, se sacan un rojo y es como que se acabó el mundo. Entonces, de alguna forma, yo creo que también hay que hacernos cargo como adultos de que estas generaciones han tenido distintas dificultades en su desarrollo formativo, incluso en su desarrollo del ciclo vital. Y sí, hace que tengan más dificultades para aceptar cuando les tienen un mal rendimiento, cuando tienen que repetir una prueba, les cuesta más mirarse también.
Estaba mirando algunos detalles de este estudio, una investigación liderada por la Universidad Bernardo Higgins acerca, además de los estudiantes latinoamericanos, y da cuenta, por ejemplo, que los universitarios colombianos muestran mayor resiliencia, bienestar psicológico y satisfacción familiar que los chilenos. Y ahí uno piensa, bueno, hay un tema cultural también, ¿no? Se supone que en Centroamérica, particularmente, ahora la idea que uno tenía en algunos países, son más alegres, que tiene que ver el tema del clima, de la forma en que se relacionan, son más para afuera, nosotros todos nos lo guardamos para adentro, pero además está ese tema de la desigualdad que tú mencionas. También está el tema, y Raúl Orellana nos lo comenta a través del YouTube, la encrucijada hoy en día de la vocación y una profesión que genere dinero con facilidad o para la economía de tu hogar. Son hartos los desafíos en términos de desigualdad. Absolutamente. En relación a lo que decía este auditor, sí, porque también en el fondo yo te diría que también hay cierta desesperanza. Estaba escuchando antes la entrevista que tenían, ¿cierto? María Izquierdo. Sí, súper bonita, y ella hablaba de cosas súper fundamentales. Entonces, en el fondo yo creo que también hay cierta esperanza que se generó a partir de procesos políticos, socioculturales. Hay también desesperanza, ¿cierto? Hoy en día en nuestros jóvenes, pensemos en las tasas de votación, pensemos que según las cuentas CADEM, el promedio es 12 hijos por familia. Si tú le preguntas, yo he hecho este ejercicio con estudiantes de la universidad, ¿quién quiere ser mamá? ¿Quién quiere ser papá? Y nadie, Sandra. Entonces, en el fondo, es como también hay una cierta desesperanza entre este mundo que se está acabando, entre las guerras mundiales, te fijas, y también hoy en día en Santiago no se puede respirar, entonces el cambio climático también pasa a ser un factor de desesperanza. Entonces, desde ahí, como sostener esperanza o dar esperanza a estas generaciones no está sencillo, porque en el fondo hay distintos, te fijas, elementos socioculturales que hacen que, como hablábamos recién, tiendan a cuadros ansiosos o depresivos, y los sistemas de salud pública no pueden sostener esta alta demanda que vio en los últimos tiempos desde la pandemia. Estaba pensando, Vivi, en términos de quizás de tu experiencia más que del estudio, o a lo mejor está también incluido, ¿no? El cómo hacemos el cruce, que pocas veces se conversa, pero que es todos los días, el cruce entre el bienestar, digamos, emocional y el rendimiento. Porque claro, estamos hablando igual de que necesitan un rendimiento, se requiere un rendimiento. Hay gente que lo ve solo con rendimiento y obviamente no estoy para nada de acuerdo en aquello, ¿no? Como que todo se evalúa y que esto fuera una especie de coladero, ¿no? Y ven la universidad como si fuera una especie de filtro. Y aquí llegan los mejores. No me parece que no va por ahí, ¿no? Pero sí ese cruce que hace no tantos años lo pescaban re poco, ¿no? Absolutamente. O sea, somos grandes, pero no tan grandes. Y no pescaba nada, o sea, un 2,5, un 2,5, un 5, un 5, y si usted estaba enfermo, estaba pasando por un momento de depresión, no le importaba a nadie. Exactamente, y ahí lo mezclas con un tema de convivencia, incluso en los establecimientos educativos, que igual se da en la universidad, que tiene que ver con también dificultad de poner límites. Te fijas, una cosa es ser un profesor o profesora cercano, que los estudiantes te tengan confianza y te cuenten, profe, lo que yo les conté es real, ¿cierto? Que ocupan esta tarjeta Junaep para gastos que son de la familia, que me parece brutal, terrible, y ahí uno busca maneras de ayudar a ese estudiante, te fijas, con distintos dispositivos, pero por otra parte, Cristian, pasa lo de los límites. Entonces, como que quieren pasar a toda costa, porque también implica perder la gratuidad o tener un año que tienen que pagarlo, ¿cómo lo pago? Entonces hay una serie de temas, yo te diría, socioculturales, éticos, que se entremezclan en una juguera y que hace súper difícil ser profesor universitario o profesora hoy día. O sea, el tema de los celulares en el aula, hay miles de cosas que... o típico, un chico que no estudió nunca, profe, páseme, ¿cómo lo voy a pasar? Exacto, en el fondo? Entonces, claro, tengo todo certificado médico, ya, pero no vino a la sala, no sabe la materia. Claro. Y cuesta un montón a veces que exista esta como introspección y saber que uno no está en la universidad para pasar, sino que para aprender. Formarse, claro. ¿No? Porque además efectivamente estamos en una generación de la inmediatez donde todo lo solucionan con un buscador y rápidamente y después se les olvida, no es algo que asimilen, entonces es súper complejo desde ese punto de vista. Miren, nos están escribiendo, Juan Carlos aquí nos escribe, por ejemplo, que es profesor y nos dice, claro, son millennials y no toman apuntes, por ejemplo. Hay problemas de frustración, vienen con problemas de depresión, crisis de angustia, ansiedad. Bueno, aquí le podemos sumar también los consumos, ¿no? Hoy día de drogas que son sintéticas, por ejemplo, y que están súper presentes. Las bebidas energéticas, Sandra. Las bebidas energéticas, la mezcla con alcohol. Y aquí Juan Carlos nos dice, por ejemplo, también hay otro mundo que es la población de estudiantes que son pertenecen a los jóvenes TEA, por ejemplo, que es otro mundo, dice. ¿Y cómo nos hacemos cargo de la diversidad de estudiantes que comparten con sus circunstancias?
Está difícil, Sandra, porque como bien dice el auditor, no me acuerdo Juan Carlos, en el fondo, claro, la gente que tiene además condición de espectro autista, acuérdense que ya no se llama TEA, se llama SEA. Exacto. En el fondo, uno puede generar en la universidad condiciones para hacer evaluaciones diferenciadas, etcétera, pero esa chica va a entrar en un mundo laboral que no es inclusivo. Ese es un tema cultural que estamos a años luz de resolverlo. Entonces, de alguna forma, yo creo que cada vez las universidades tenemos que hacernos cargo, hasta, Sandra, de buscar trabajo o de apuntalarlos en cómo hacer un currículum, una entrevista, porque como hablábamos recién, las condiciones en las que ingresan a estudiar a la educación superior no son tan favorables como uno quisiera, desde el punto de vista de hábitos de estudio, como un poco le decía al Cristian lo que pasaba, hasta desde el punto de vista estructural, familiar, que hacen que no se sostenga, ¿cierto?, la emocionalidad de esos estudiantes. La universidad tiene elementos que cambian mucho, ¿no? Para todos lados. Y una de las cosas que tiene es el afrontar situaciones que son muy distintas a las que uno vive. A ver, me voy a tratar de explicar. Creo que de una u otra manera muchos vivimos en ciertas burbujas. Hay burbujas que son de clase alta y burbujas que son de clase baja, de media, pero como que nuestro entorno es nuestro mundo muchas veces. Y una de las cosas que tiene la universidad, que yo lo veo como algo positivo al menos, y te lo pregunto, es que te conoces gente que tiene una vida que es distinta a la tuya. Y eso creo que es pura ganancia. Enriquece, sí. Claro, pero efectivamente el comienzo te choca. Te choca darte cuenta que, oye, tu burbuja, la que sea, no es así, ¿no? Absolutamente. No es así. Y eso es un golpe fuerte. Le pasa a uno, le pasa a nuestros hijos, ¿no? Es como que da lo mismo el lugar. No quiero estigmatizar, sino que todo lo contrario. Esa vuelta cuesta montones. Cuesta montones y pasan distintos fenómenos. Yo soy directora de la carrera hace 6 años y hace 2 años, primera vez que me pasa que vienen los chicos con su mamá de la mano. Y dice, una vez me tocó quién es la profesora jefe de mi hijo. Cosas que así como yo sé, justificativo. Claro, si mi mamá hubiera ido a la universidad, como que cero posibilidad, pues me entienden, claro. Uno es adulto. Entonces, de alguna manera también, insisto, la pandemia tuvo mucho que ver en esta como infantilización de las generaciones actuales. Insisto que no es culpa de los chiquillos, sino que también de cosas que han pasado en su contexto y su familia. Y por otra parte, lo que tú decías, yo veo como las dos caras siempre, pues como desde lo sistémica que yo soy. Entonces, lo negativo tiene que ver con que como priorizan el contacto con las redes sociales, finalmente cuesta articular grupos de trabajo que se sienten a reflexionar, como estamos en la inmediatez de la respuesta porque estamos muy conectados y sobreexcitados con el uso de celulares. En el fondo no hacen trabajo en grupo como lo hacíamos nosotros. En el fondo tú hacías esta parte, yo con la otra. Exacto. En grupo y con de WhatsApp. Suerte nos juntamos en Zoom. Exactamente. Y lo positivo que tiene es que cuando articulas redes de apoyo, por ejemplo, yo trabajo con el centro de estudiantes todo el rato, es súper interesante porque ahí vamos viendo, incluso con el centro de estudiantes, me dicen, profe, me ha preguntado 20 veces lo mismo, ya, para que se pongan en mi lugar. Entonces, de alguna forma, tengo el apoyo estudiantil para generar ciertas instancias o de apoyo a profesores que también han tenido problemas en este tiempo y a estudiantes también, o también de resolver situaciones que en comunidad es mucho más fácil, Cristian, hacerlo. Entonces, de alguna manera, cuando tú logras traspasar que el mundo virtual es lo más importante en estas generaciones, ahí vas generando estos cambios que tú me dices, y esos estudiantes yo lo he visto concretamente, les ha ido excelente en sus prácticas profesionales porque previamente han participado de instancias formales o informales de agrupaciones estudiantiles, claro, que sí se juntan, que sí hacen cosas y que tienen un propósito en su formación académica, más allá de sacarse una buena nota o de terminar la carrera, le dan un sentido a ese espacio que es tan bonito y que todos lo recordamos y todas, yo creo, los que tuvimos buena experiencia con tanto cariño. Bueno, interesante porque precisamente este estudio da cuenta de que el bienestar psicológico está más presente en los estudiantes que son mayores, ¿no? Que tienen 26 años, 31 años, y los que estuvieron entre 21 y 25, que atravesaron la adolescencia durante la pandemia, son los que muestran menores niveles en bienestar psicológico. Ese estudio es súper interesante porque seguimos vinculados con estas universidades colombianas, que son 5, y les comento que es una población bien particular porque lo que hicimos fue analizar datos de estudiantes que habían acudido a los centros de salud de sus universidades, que son gratuitos. Entonces, en el fondo, por lo menos eran estudiantes que habían pedido ayuda, que eso ya hace como una distinción en términos de aporte al estado del arte de este tema.
Y lo triste para Chile es que, claro, aparecían con menos niveles de bienestar psicológico y de resiliencia familiar, que son como factores protectores de la aparición de estos cuadros que hablábamos antes, más patológicos. Uh-huh. Claramente estaban muy incrementados, estadísticamente significativos, ¿cierto?, los estudiantes de Colombia. Entonces yo te diría, Isandra, se nos habló una serie de preguntas en relación a, además de lo que tú decías que uno podría suponer en términos socioculturales, por ejemplo, ¿qué pasa? Que ellos tienen mayor bienestar familiar, se fija, mayor satisfacción con su grupo familiar. ¿Qué pasa en la familia chilena? ¿Qué cosas hubiera, que es como parte del estudio que continúa, qué cosas hace y explica esos resultados? Sí. Incluso pensaba, Viviana, perdón que te interrumpa, estamos con Viviana Tartakovsky, la directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, hablando de la salud mental de los universitarios, de que hoy día las universidades, por ejemplo, tienen estos centros y tienen estos profesionales que aportan. Pero ¿qué pasa con la educación media, por ejemplo? ¿Qué pasa con la básica? Yo no sé si los colegios tienen, en mi época se llamaba orientador o orientadora, y había uno, y con suerte uno lo saludaba en el patio. Ese apoyo que a veces se necesitan en esas otras etapas, que también son muy importantes. Mira, en la educación hoy en día existen los PIE, ¿cierto? Ajá. Los programas de integración escolar, sí. Claro, para ciertos trastornos que se supone transitorios. Y existen los programas de convivencia escolar. Pero como hay tanto conflicto a nivel educativo, no dan abasto, claro, no dan abasto, porque tienes un colega con 1000 estudiantes y no le da, porque más encima hay como una lógica que hay que cambiar en Chile de que la psicología es 1 a 1. Y muchas veces está súper estudiado que una intervención comunitaria o grupal genera resultados mucho más potentes que una intervención 1 a 1. Sobre todo cuando son dinámicas que se repiten, por ejemplo, el abordaje del grooming, del sexting, exacto, del ciberacoso, debiesen ser no 1 a 1, sino que en el fondo tener programas preventivos que apunten a cómo manejarse en las redes sociales, qué hacen los padres al respecto, cómo generar una comunidad que te cuide. Claro. Me acordé de la Fundación Cathy Summer que se dedicó, por ejemplo, a empezar a hacer charlas en colegios precisamente por lo mismo. Fíjate que lo que estabas comentando, Vivi, lo refuerza Erika, ¿no? Dice, mi hijo está en la universidad, primer año. Nunca, te juro que nunca lo he visto hacer un trabajo en un grupo presencial. Claro. Yo llevaba a mis compañeros todas las semanas a la casa, dice Erika. Bueno, a lo mejor todas las semanas es mucho, Erika, pero no. Pero es que depende, porque a veces uno encuentra que son como los que abren las puertas y las mamás hacen cosas ricas para comer. Pero se entiende, ¿cómo digamos, establecer estas conversaciones con la adaptación que requiere y a lo mejor no llevarlos hacia el terreno de lo bueno y lo malo, ¿no? Porque también es una lata que a uno le digan, nos pasó a nosotros y terminamos haciendo lo mismo que nuestros padres o ancestros, que te decían que todo lo anterior estaba bueno y todo, y a uno ya, listo, mucho, y para no hacer lo mismo, ¿no? Porque de repente igual lo hacemos. Lo hacemos todo el rato, ¿sí? Pues repetimos las pautas transgeneracionales, eso da para otro programa. Pero en este caso en particular, oye, cuando yo estudiaba, sí, pero estudiante hace 30 años. Claro, eso está cambiado todo. No te sientas. Digamos. Exacto. Yo creo que lo primero es automirarnos cómo nos estamos comunicando con las redes sociales, cómo es nuestra gestión de medios. ¿Te fijas, Cristian? Porque si... o sea, yo el otro día iba a un colegio, yo también tengo la cruzada de mediación parental digital, voy a los colegios y de repente los profes me dicen, pucha, yo empiezo a hablarle a ustedes, tienen que ser un ejemplo igual que los papás, aunque nos cueste un montón y todos miran para abajo la cabeza. Exacto. O una profe el otro día me dice, pucha, Vivi, yo quiero decir que a mi hija de 2 años le compré un smartphone y estoy en desintoxicación, y lo cuenta delante de todos nos quedamos callados, así como chuta. Entonces, cuesta mucho, te fijas, como predicar con el ejemplo, en el fondo que tengas una relación saludable con las redes sociales. Eso también te permite, te fijas, no solo ser un ejemplo, sino que también bajar 3 pueblos, así como 3 cambios. Porque en el fondo, si estáis todo el día conectado, es tanta la inmediatez de la respuesta, es tanta la dopamina, es tanto la estimulación, que en el fondo estáis acostumbrado que te mandan un mensaje por WhatsApp y tenéis que contestarlo al tiro o te dejo en ghosting. Hay que pensar que eso mismo que nos pasa en la inmediatez de la respuesta, en un adolescente, en un universitario, porque acuérdense que el desarrollo neurobiológico cerebral es hasta los 25 años, claro. Entonces le va a costar mucho más y va a aprender que la vida es así de rápida. Y además con una sociedad que te exige, ¿no? Ojo que nosotros miramos el teléfono porque nos llegan los mensajes que nosotros leemos al aire. Muy bien, la aclaración. No es que estemos perdidos, sí. Porque nos escribe Jacqueline, que es una profesora de regiones precisamente, y nos dice, en los centros de educación superior pasa lo mismo, nunca hay horas, están colapsados. Hay un psicólogo para todos. Y a veces efectivamente los estudiantes tienen que hacer todo en la sala de clase porque nunca tienen trabajo para la casa.
Exacto, ¿te fijas? Entonces, todos los sistemas educativos... O sea, en regiones debe ser peor. Peor, claro, porque hay menos recursos, a veces no tienen pie, Sandra, o no tienen en el fondo psicólogos a cargo, yo he visto mucho eso también. Entonces, desde ese lugar no tienen dónde derivar, porque los CEFAMTA están copados. Y los estudiantes muchas veces estudian y trabajan. Exactamente. Entonces, o las tienen que hacer todas, porque yo también he visto colegas ahora, por ejemplo, estudiantes que están en práctica, y claro, como hay mucha licencia médica también en los profesores y las profesoras. Otro tema. Los mandan a hacer, para otro programa, los mandan a cuidar cursos, ¿te fijas? Entonces, ese cuidar cursos de un practicante de psicología perdió las horas de atención o perdió ser psicólogo y se dedicó a ayudar al colegio, que está bien, pero en el fondo ahí se pierden horas profesionales o de practicantes en psicología supervisados que en desmedro de esa función, ¿cierto? No, bueno, y interesante también analizar el rol de los docentes, los profesores, qué tan preparados están, o efectivamente, como tú dices, de pronto los que están preparados los mandan a hacer otro tipo de funciones, los que están, no sé, la posibilidad de escuchar a lo mejor y preparar en algunas áreas a otros docentes que no sean especialistas del área de psicología, pero que tienen la docencia, no tienen la pedagogía y pueden a lo mejor, aquí nos decía alguien, hacer un proyecto de mentorías, que es escuchar y acompañar, por ejemplo, donde pueden participar docentes de distintas áreas. Eso es maravilloso. Nosotros como que también tenemos otros proyectos con otras universidades del mundo de tutores de resiliencia, que básicamente formar a chicos que acompañen a otros compañeros cuando están en crisis, antes de que lleguen a dispositivos de atención. Entonces los formamos a ellos y eso sí tiene un efecto multiplicador, ¿te fijas? Y es súper bonito, Sandra, porque cuando te ayuda un par se genera una relación distinta, porque hay más confianza, no lo sientes como jerárquicamente superior a ti. Entonces eso hay experiencias internacionales que avalan esa metodología, así que felicito a la persona que lo puso ahí, porque eso es central, eso debería ser una manera de, por ejemplo, alfabetizar digitalmente en Chile, que estamos al debe. Exacto. Sí, estaba pensando también tiene tantas variables y aristas que podríamos estar de verdad todo el día, porque un tema así de son los estudiantes y lo digo por experiencias de provincia, ¿no? Cuando llegan a ciudades más grandes. Uno siempre habla como de Santiago nomás, ¿no? Pero también en provincia también hay, en el fondo, el traslado de tu lugar, porque también puede ser de Santiago afuera, digamos, también se da. Y cuando eso viene desde la salida de la educación media, es como un salto al océano Atlántico, digamos, ¿no? Absolutamente, porque si te fijas, Cristian, también como son chicos que están más, podríamos decir, como hablamos en general, insisto, puede haber alguien que sea súper distinto a lo que estoy comunicando, pero que tienen menos capacidad de autogestión, por algo van con las mamás, los papás a pedir ayuda, en el fondo es más difícil todavía, porque es bancarse una pensión, ver los traslados, no sé. Entonces me ha pasado también chicos de primer año que van con sus papás la primera clase, así me dicen, ¿puedo entrar hasta la sala? Así como cosas que no habían pasado hace algún tiempo atrás. Sí. Entonces, de alguna forma, sí, pues es más difícil. Y también yo te diría, Cristian, muchas veces siguen cuando no están largos los trayectos, me pasa también, hay muchos chicos de la sexta región que viajan a la universidad todos los días. Sí. Se levantan a las 5 de la mañana para llegar a clase a las 8. La gente de San Felipe de Andes, tenía un compañero de San Felipe que viajaba todos los días. Sí, yo tengo varios alumnos que están en esas circunstancias, entonces yo, el de verdad ese alumno es como, por eso estudiábamos cómo lo hacen. O sea, claro, por eso el rol también en las casas es fundamental y desde muy pequeño. Mira, nos llega un mensaje desde Recoleta, nos escribe Karin, y dice, recuerdo que una vez un primo me pidió acompañar a su hija a matricularse a la universidad y a tomar ramos, porque como él no pasó por la universidad no sabía cómo ayudarla. Le dije que no era necesario, que los jóvenes lo hacen todos solos, así era en mi época universitaria, pero finalmente terminé acompañándolo. Me sorprendió ver a familias completas ayudando a sus hijos a matricularse. En el escritorio había alumnos anotando sus ramos en el computador y toda la familia atrás mirando la pantalla, y eso fue antes de la pandemia. Daba pena y risa porque se comprueba cómo los hijos de hoy le damos todos y tienen tan poca autonomía en algunos temas. Absolutamente. Sí, lo que dice esa auditora, Sandra, es súper... Karin de Recoleta. Karin, es súper... O sea, eso coteja todas las investigaciones, que este proceso fue previo a la pandemia y se intensificó con la pandemia. O sea, está peor que antes. Porque hay otra persona que no nos da, o sea, no quiere dar su nombre, lo respetamos. Saludos. No. Que dice, yo que trabajo en la Universidad de Talca, los apoderados van a dejar hasta la puerta de los edificios a los estudiantes. Tienen cero autonomía.
Es lo mismo, sí. Claro. Saludo a la Universidad de Talca porque también tengo ahí un amigo, así que hacemos investigaciones juntos en estos temas. Allá está pegar todo desafío sí, por delante. sí. Vamos a tener que seguir haciendo esos otros programas, Viviana Tartakovsky, porque hay muchos temas de conversación y la gente al parecer también está muy necesitada de cosas que se conversan, ¿no? Y que lo podamos analizar. Viviana Tartakovsky, psicóloga, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a Gracias, quienes nos Vivi. escuchan. Ánimo a todas y a todos en este segundo semestre. Los temas que